un compás de espera. Aquí hay pocos conectados, hoy debe ser por el tráfico. Ejercicio número 3. Colocación en fechas intermedias de pago de intereses. El AMATE Sociedad Anónima autoriza emitir obligaciones con valor nominal de 5.000 cada título, por un total de 20 millones, a partir del 1 de enero del 2020. Se garantiza la emisión con un bien inmueble valorado en 26 millones, que es hipotecado a favor de los tenedores de los títulos. Se reconoce intereses del 7% anual calculados trimestralmente sobre las obligaciones el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año. De la cantidad autorizada se colocan 1.800 obligaciones el 1 de marzo y 1.900 obligaciones el 1 de mayo. Las obligaciones se redimirán a 10 años plazo. Los intereses se pagarán el primer día hábil siguiente al vencimiento de cada trimestre. Se pide realizar las partidas de diario correspondiente del primer año, realizar las partidas de redención de las obligaciones. Ok, muy amable, le agradezco. Bueno, entonces vamos a empezar con el ejercicio, el caso número 3. Este caso número 3, entonces nos dice colocación de bonos, obligaciones en fechas intermedias al pago de los intereses, ¿verdad? Entonces cuando nos está diciendo que hay colocación en fechas intermedias, no precisamente se van a colocar como habitualmente lo veníamos haciendo en los dos ejercicios anteriores. Por ejemplo, si había autorización y emisión de bonos u obligaciones el 1 de enero de 2020, ese mismo día se colocaban las obligaciones, ¿verdad? O al siguiente trimestre, en este caso, el 1 de marzo. Para el presente caso, me está diciendo que en esas fechas intermedias a la emisión o pago de intereses, hay colocaciones, tal cual nos dice el ejercicio que se está colocando el 1 de marzo. Entonces les pregunto yo, de la fecha de emisión y autorización para la fecha de colocación, ¿cuántos meses han transcurrido en la primera colocación? ¿Cuántos meses han transcurrido, jóvenes? 2 meses, dice Andrea. Es correcto. Entonces, han transcurrido 2 meses, pero los intereses se van a pagar trimestralmente. Lo que quiere decir entonces que hay 2 meses de intereses corridos y un solo mes que le corresponde que sí generó esa colocación, ¿verdad? Entonces, como los intereses se van a pagar trimestralmente, se van a calcular los 3 meses, pero van a haber 2 meses corridos y eso es la diferencia que vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito es de que ustedes en unos 5 minutitos hagamos el ejercicio que hemos hecho en los dos ejercicios anteriores. Sacar de ese párrafo y plasmarlo en un papel de trabajo, ¿verdad? Con su línea del tiempo, por favor, a manera de practicar. Todo lo que vamos a hacer ahorita es igual a como lo hemos trabajado. Lo que va a variar entonces va a ser las fechas de colocación. Entonces, por favor, vamos a estar resolviendo y además vamos a estar practicando. En 5 minutitos, por favor, hagamos ese vaciado de información, hagamos la línea del tiempo y cuando estemos listos para contabilizar, empezamos. Trabajemos, por favor. Yes.
¿Listo, Lick? ¿Llamé o no? Ya le Sí, primer partida con fecha 1 de enero, ¿verdad? Así es, Lick. ¿Ya tienen el Excel a la vista, jóvenes? Ya, Lick. Ya, Lick. Gracias. ¿Sí, Luis? Sí, ya tienen el Excel a la vista, ¿verdad? sí le Sí, licenciado. Ok, gracias por confirmar. Vamos, pues entonces, ¿quién resolvió quién despejó el ejercicio? Veamos, pues, emisión de 4,000 obligaciones, ¿verdad? ¿Cuánto fue la colocación? Fueron 20 millones. ¿Cuánto fue el valor de la obligación? 5,000. 5,000. Correcto. 5,000. Correcto. Vamos bien hasta ahí, intereses trimestralmente, ¿verdad? ¿Cuántos 7%. vamos a pagar? 7%. Correcto. Correcto. ¿Una garantía de cuánto? 26 millones. 26 millones. 26 millones. Correcto. 10 A un años. plazo de 10 años, ¿verdad? 10 años. Ujú. Bueno, vamos ahora a lo interesante acá y la línea del tiempo. Esto, por favor, si ustedes pues ya lo dominan, pues no hay necesidad de hacerlo en examen. Total, eso no vale ningún punto, ¿verdad? Pero sí les ayuda a tener un horizonte respecto a las operaciones que van a realizar contablemente. Vamos a tratar la manera de grabar si ustedes así lo desean. Si no, pues seguimos así normal. Siempre tan amable. Bueno, yo siempre empiezo a grabar cuando ya la parte medular del ejercicio, hagamos el ejercicio como tal. Entonces, antes de empezar a grabar, les digo, ¿cuáles son las reglas? Por favor, los micrófonos, las cámaras, si ustedes van a tener alguna duda, levantan la manita y respondemos. Regularmente para que la grabación fluya y ustedes no tengan ninguna interrupción, pues yo trato la manera de resolver las dudas al final.
Sin embargo, si ustedes tienen la duda y amerita que la resolvamos, pues no hay ningún problema. Yo no tengo ningún inconveniente, pues. Ustedes pueden levantar la mano en cualquier momento y resolvemos la duda, ¿verdad? Ahora sí ya son otros temas fuera del ejercicio que estamos resolviendo. También los atendemos, solo que ahora los atendemos fuera de la grabación, ¿verdad? En el entendido, entonces, vamos a empezar a grabar. Vamos a ver cuánto se tarda esto en iniciar. Ok, empezamos entonces con la grabación. Decíamos entonces que ya tenemos a la vista la colocación de obligaciones en fechas intermedias al pago de intereses. La emisión es de 4,000 obligaciones. El valor de cada obligación es de 5,000, ¿verdad? Los intereses van a ser pagaderos trimestralmente al 7% anual. La garantía de 26 años y un plazo de 10 años para su redención. Vamos, pues acá tenemos ya la línea del tiempo que tenemos en pantalla. Vamos ahora a tratar la manera de ir resolviendo cada una de las situaciones. Y vamos a ver entonces los pagos de intereses al 1 de abril. Vean pues. ¿Cuándo fue la emisión? La primera colocación y la segunda colocación. Vamos ahora a las fechas. El 1 de enero de 2020, la emisión, la primera colocación el 1 de marzo de 2020 y la segunda colocación el 1 de mayo de 2020. ¿Verdad? Si se dan cuenta, son los intereses pagaderos trimestralmente, ¿verdad? Ustedes ven en la flechita verde, en la primera colocación fue el 1 de marzo. Sin embargo, ¿cuándo vence el trimestre? El 31 de marzo. El pago de intereses, ¿cuándo es? El 1 de abril del 2020, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta acá, vamos a hacer esto algo. Esta flechita que tenemos acá. Este sería el trimestre. Estamos diciendo que enero, febrero y marzo. ¿Cuándo fue la emisión, la autorización de emisión? El 1 de enero de 2020. ¿Cuándo fue la primera colocación? El 1 de marzo, ¿verdad? Entonces, este es el trimestre. ¿Cuándo colocamos? 2 meses después de la colocación, que sería acá, enero y febrero. Y el 1 de marzo fue la colocación. Entonces, acá tenemos únicamente el mes que sí devengó de intereses por la colocación, ¿verdad? Vamos entonces ahora a ver cuánto se colocó. Dice que se colocó en la primera colocación 1,800 bonos por 5,000. Aquí no vamos a olvidar un poco del el descuento y la prima, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es colocar en fecha intermedia de pagos, de intereses. La segunda colocación, ¿cuándo fue? ¿Verdad? El 1 de mayo. ¿Cuánto se colocó? 1,900 bonos por 5,000, ¿verdad? Cada uno. Entonces, veamos pues. Vamos acá. Hay 9 millones el 1 de marzo colocados, ¿verdad? Hagamos la multiplicación de 1,800 por 5,000. 9 millones. 9 millones, ¿verdad? Esto nos está indicando la primera colocación. La segunda colocación, 9,500,000 el 1 de mayo. ¿Por qué? 19,500 por 5,000, ¿verdad?
Y acá es como tenemos entonces habilitado ya nuestra línea del tiempo. La voy a hacer más pequeña para que la tengamos en contexto, ¿verdad? Aquí hay pago de intereses, líneas rojas, ¿verdad? Y esta va a ser entonces la redención. ¿Hasta qué fecha? El 1 de enero de 2030 o 29 de diciembre de 2029, ¿verdad? ¿Estamos claros acá? ¿Cuál es la diferencia de lo que hemos trabajado? Que estamos colocando en fechas intermedias al pago de intereses. ¿Qué pasaba en los dos casos anteriores? Que colocábamos acá, o colocábamos el 1 de enero de 2020, o colocábamos, ¿cuándo? El 1 de abril de 2020, ¿verdad? En fechas donde se pagaban los intereses. Ahora no. Vean la línea de arriba y vean la línea de abajo. Sí, adelante. ¿Alguien pidió la palabra, no? Vamos, pues ya tenemos entonces la línea, tenganla presente, vamos a hacer. Entonces ya tenemos el panorama más amplio, veamos la contabilización. Nos vamos entonces al 1 de enero del 2020. ¿Qué pasó el 1 de enero de 2020? Vamos a registrar entonces la partida 1, ¿verdad? Que vamos a registrar la garantía de cuántos millones, ¿correcto? 26 millones. 26 millones. Exacto. Millones. Excelente. Esta no se les va a olvidar. Media vez dice que hay garantía, ustedes saben esta partida. De lo contrario, no hay razón de hacerla. Y entonces es ahí donde nosotros identificamos siempre. Bueno, cuando era virtual ya teníamos machotes establecidos y solo lo que hacían era empezaban por la partida 2 y aquí eliminaban o dejaban a 0. Es que nos daba la pauta, ¿verdad? De que no estaban realizando el ejercicio como se les estaban pidiendo. Pero como yo sé que ustedes no iban a esta clase antes, entonces ustedes nunca lo hicieron y nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ahora va a ser presencial. Número 2. El 1 de enero de 2020, ¿qué vamos a registrar? La autorización y la emisión, ¿verdad? Obligaciones por colocar, nos está diciendo que se van a colocar 20 millones. Y dejamos registrar la obligación, ¿verdad? Por los 20 millones. Un poquito rapidito acá, porque esto es más de lo que ya vimos, ¿verdad? Pero si hay dudas, no hay problema. Nos detenemos a explicar. Entonces, ahora sí, nos vamos hasta qué fecha. Vean, pues, ¿qué fecha empezarían ustedes a contabilizar acá? Ya después de haber contabilizado la autorización y la garantía sobre las obligaciones. El 1 de marzo. ¿Perdón? Al 1 de marzo. El 1 de marzo, ¿verdad? El 1 de marzo la primera colocación. Miren. Si quitamos esto de acá y lo ponemos acá, estaríamos volviendo a los dos casos anteriores. Fecha de colocación el 1 de enero. Pero ahora estamos colocando ¿cuánto? 1 y 2 meses después, ¿verdad? Entonces, ahora veamos cómo contabilizamos la primera colocación, que es el 1 de marzo. Ya sabemos, ¿verdad? Si estamos colocando, estamos vendiendo, y si estamos vendiendo, estamos recibiendo. ¿Quién recibe? Caja y bancos. ¿Cuánto? 9 millones, que es el 1 de marzo, ¿verdad? Pero aquí viene
lo interesante. ¿Por qué 9.105.000? Ahora van a ver ustedes por qué. Porque hay 2 meses de intereses corridos, ¿verdad? Y entonces decimos obligaciones por colocar. Ahí sí vamos a bajar el valor nominal, rebajar el valor nominal. ¿Se acuerdan? 9 millones. Y ahora vamos a calcular unos intereses corridos por pagar, ¿verdad? ¿Por cuánto? Por 105.000. Vamos a hacer la suma, vamos a estructurarla y ya la explicamos. 9.105.000. Registro de la primera colocación de obligaciones. ¿Qué pasó acá? Se supone que si yo estoy invirtiendo, yo debo pagar o debo invertir los 9 millones. Yo no tengo que pagar intereses. Y aquí se supone que el inversionista está recibiendo 105.000. El inversionista está pagando 105.000 más, aparte de sus 9 millones de inversión. Pero ¿qué dicen las cláusulas o la política? Dice que está bien, señor inversionista, ¿usted quiere invertir en bonos que yo estoy emitiendo? Correcto. Lo puede hacer al inicio de cada trimestre para que yo le pague completo sus intereses. O bien lo puede hacer en fechas intermedias al pago de intereses, como lo estamos viendo recién acá, ¿verdad? Ok, usted puede hacer su colocación. Sin embargo, usted me tiene que pagar intereses corridos por los 2 meses. Y luego, cuando se haga el pago trimestral, yo le pago a usted completo el trimestre. Entonces, veamos qué es lo que estamos viendo acá. Son 9 millones por el 7% dividido 12 por 2 meses, enero y febrero. ¿Qué es esto, verdad? Los 105.000. Quiere decir entonces que cuánto va a ganar el inversionista mensualmente por la colocación que tiene. Va a ganar 9 millones por el 7% dividido 12. Eso va a ganar mensual de interés. ¿Cuánto es? ¿Quién me ayuda? $52,500. 52.500. Ok, por 2. 105. 205.000, ¿verdad? De los intereses corridos. ¿Qué está haciendo acá el inversionista? Ah, ok, de acuerdo, señor inversor, yo voy a invertir y voy a colocar esos bonos, ¿verdad? Y le voy a pagar los intereses corridos que usted me está indicando. Y al final del trimestre usted me paga completo los 3 meses, ¿verdad? Entonces en esta partida número 3 estamos dejando registrado lo que pagó el inversionista. Los 9 millones de su inversión más 105.000 que sale de intereses de enero y febrero. Intereses corridos, ¿verdad? Y es como yo les enseño acá en la línea del tiempo, ¿verdad? Entonces él pagó estos 2 meses y que se los van a pagar ¿cuándo? Acá, miren, el 1 de abril. Mientras tanto, él va a generar un mes de intereses. ¿Por qué? Porque está colocando el 1 de marzo. Veamos con la siguiente partida, vamos a despejar más dudas. Vamos con la partida número 4. La partida número 4 entonces me dice que es al 31 de marzo. ¿Qué pasó el 31 de marzo? Vamos a provisionar los intereses. No se les olvide, ¿verdad? Porque ya pasó un mes. Intereses gasto.
¿cuánto vamos a provisionar? Esa es la duda, digo, la pregunta. 52.500. 52.500. ¿Por qué 52.500? Porque solo un mes estamos provisionando porque los dos lo provisionamos anteriormente. Es correcto, porque solo un mes vamos a provisionar, porque solo un mes tenemos la obligación de pagar. Y lo otro lo vamos a registrar como intereses corridos. ¿Verdad? Eso es, ahora vamos a seguir despejando las dudas. Aquí ya dejamos registrado el gasto del primer trimestre. ¿Cuánto es el gasto? Solo 52.000. ¿Por qué? Porque colocó el 1 de marzo. Al 31 de marzo, un mes transcurrido, ¿verdad? Vamos ahora a seguir despejando las dudas con este tema. Y decimos entonces, con la partida 5, yo contabilizo el 1 de abril. ¿Que voy a contabilizar el 1 de abril? El pago de los intereses. El pago del primer trimestre de intereses. Toda vez que hubo una colocación en fecha intermedia al pago de intereses. ¿Verdad? Y quiere decir que con esa colocación en fecha intermedia, el inversionista solo generó un mes de intereses y tiene 2 meses corridos, ¿verdad? Ahora explicamos con este pago de intereses lo que estamos hablando. Vamos pues, la siguiente partida la vamos a armar de la siguiente manera. Intereses sobre obligaciones por pagar. ¿Cuánto vamos a decir que es los intereses? 52.500. Estamos dando vuelta a esa provisión, ¿verdad? Ahora tenemos algo más por pagar. Sí, tenemos algo. Correcto. Tenemos por pagar los intereses corridos. ¿Verdad? Aquí lo dejamos por pagar y aquí el inversionista nos depositó los 105.000. ¿Verdad? Decimos ahora entonces con la cuenta intereses corridos por pagar, ¿con cuánto? 105.000. 105.000. Y ahora sí vamos a registrar qué va a pagar Caja y Bancos. 157.500. 157.500. ¿Producto de qué? De los 105.000 de los intereses corridos y los 52.500 de intereses de gasto que generó el inversionista. ¿A quién le va a pagar los 157.500? Al inversionista. ¿Producto de qué? De lo que realmente generó y lo que pagó al inicio por intereses corridos. Pago de intereses del primer trimestre, enero, febrero y marzo. ¿Dudas con la primera contabilización? ¿Dudas con la primera colocación? ¿Dudas con los intereses corridos? ¿Dudas con el pago de intereses? ¿Qué sigue ahora? Ya colocamos entonces, ya pagamos el 1 de abril, ¿verdad? Ahora el segundo trimestre, ¿de qué mes a qué mes es? Va a ser entonces del 1 de abril al 31 de qué? 30 de junio, ¿verdad? Sí, 30 de junio. 30 de junio, tres meses, ¿verdad? Sin embargo, en este tiempo, ¿verdad? Que dura que dura el trimestre, hubo otra colocación, pero fue la colocación un mes después de la fecha de inicio del trimestre. O sea, el inicio del trimestre fue 1 de abril,
Al 30 de abril no había colocaciones, pero la primera colocación fue entonces el 1 de mayo, ¿verdad? Similar al caso anterior, solo que ahora colocó un mes antes. Entonces, ¿cuánto generó de intereses este inversionista en ese trimestre? 2 meses, ¿verdad? Entonces, 2 meses se le van a provisionar. Veamos la contabilización, pues. Con la partida número 6, entonces vamos a registrar al 30 de abril los intereses gastos, porque sí, los intereses se siguen registrando, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a registrar al 30 de abril? ¿Quién me ayuda? Lick serían los 52.500. 52.500, ¿verdad? ¿Por qué 52.500? Vamos a ver, ayúdeme. Porque es la provisión de este mes. El Solo es primer de un mes. trimestre ya se canceló. Exactamente. Solo es de un mes, va. Exacto. Solo un mes. ¿De cuánto a cuánto es el trimestre? Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo. El siguiente trimestre va a ser del 1 de abril al 30 de junio. Sin embargo, ustedes se dieron cuenta, usted está transcurriendo el tiempo. Vean la línea del tiempo. Va transcurriendo el tiempo, ¿verdad? Terminó aquí el primer trimestre, ya empezó el otro trimestre. Sin embargo, hasta el 30 de abril no había ninguna colocación. Entonces, ¿qué nos queda contablemente? Registrar los intereses del primer trimestre, ¿verdad? Porque no hay ninguna sola colocación hasta el 30 de abril. Entonces, la explicación, provisión de los intereses correspondientes al mes de abril, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver qué pasó el 1 de mayo. La segunda La colocación. segunda colocación. La colocación. Correcto. Entonces, vemos otra vez caja y bancos. ¿Se acuerdan que aquí caja y banco va a recibir más? ¿Por qué? Porque siempre va a ser así. Porque estamos ante el caso de colocación de bonos en fechas intermedias al pago de intereses. ¿Contra qué cuenta? Obligaciones por colocar y tenemos que provisionar entonces los intereses corridos. Lo vamos a dejar como intereses corridos por pagar. Armemos la partida entonces. ¿Cuánto vamos a colocar? Ya dijimos que son 19,000 bonos por 5,000 cada uno, ¿verdad? Son 9,500,000. ¿Cuánto va a recibir entonces el Caja de Bancos o el inversor de esta colocación? Va a recibir 9,555,416,67. ¿Producto de qué? Esos 55,416,17 de más. De un mes de intereses corridos, licenciado. Correcto. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Serían los 9,500,000. Correcto. Es correcto. Y aquí se lo dejo indicado, ¿verdad? Con la explicación que hemos dado, aún así tenemos dudas con la partida número 7. No hay problema. Si hay dudas, no hay problema. Las resolvemos.
parte está claro, licenciado, gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos trabajando acá? Intereses corridos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el inversor? Mire, señor inversionista, está bien. Yo le voy a aceptar que usted coloque en la fecha intermedia de pago de intereses, pero eso sí, yo quiero que me pague hasta donde hemos llegado. Y obviamente yo se lo devuelvo al final del pago al final del trimestre, cuando yo pague el trimestre completo. Entonces le pago lo que usted me depositó más lo que usted generó, ¿verdad? Es una política como de agenciarse de plata sin pagar ni un solo centavo, ¿verdad? Si se dan cuenta, entonces, en la primera de cuánto se agenció el inversionista, el inversor de 105,000 y sin ni un solo centavo de intereses, ¿verdad? Mm. Y en estas 55,000 es un mes, ¿verdad? Este sería uno de los principales motivos por cual el inversor hace la aceptación de que que coloque en fechas intermedias, ¿verdad? Que el inversionista haga eso. Vamos pues al 31 de mayo, ¿qué pasó entonces? Provisión de los intereses. Correcto. Ahora, ¿por qué 107,916.17? Me hacen esa operación que igual aquí se la estoy dejando indicada. Es la sumatoria de las dos colocaciones por el 7% dividido 12. Es correcto. Entonces acá, a partir del 31 de mayo, ya hay dos colocaciones y hay dos colocaciones a las cuales tenemos que calcular los intereses y a las cuales tenemos que provisionar porque al vencimiento hay que hacer el pago. Entonces en mayo ya dejamos registrado nuestra contabilidad esos gastos por 107,916.67 producto de los intereses, ¿verdad? Provisión de los intereses correspondientes al mes de mayo. Igual acá les dejo la operación indicada para que vean ustedes. Bueno, aquí es, ¿cuánto? Sí, ¿verdad? Bueno, son dos, ¿verdad? Serían los 18,500,000. ¿Me corrigen? Hagan esta operación. Así está bien. Eso no vale. Ahí estamos, ¿verdad? Vamos entonces con la partida número 9. Ustedes no pierdan de vista la línea del tiempo. ¿Cómo vamos acá? Ahora ustedes ya la tienen ahí más a la vista. Ya llegamos a cuándo? Al 1 de mayo. Ya llegamos al 31 de mayo. ¿Qué nos queda ahora? Al 30 de junio, ¿verdad? Sí, Vamos pues. El 30 de junio entonces está diciendo que vamos a registrar los intereses gasto, ¿verdad? Provisión, igual. La provisión, ajá. Registramos el gasto y la provisión de los intereses por los 18,500,000. Y ahí les dejo indicada la operación para que ustedes hagan los cálculos, ¿verdad? Y sepan ustedes cuál es la fuente de información. Provisión de los intereses correspondientes al mes de junio. ¿Cuándo vamos a pagar intereses? El 1 De de julio, abril, Vic. perdón, de julio. Ok. 1 de julio. Entonces le damos vuelta a la provisión y decimos intereses sobre las obligaciones
¿Cuánto va a ser? ¿Qué monto? ¿Me validan esta información? 215,833.34. Es correcto. ¿Producto de qué? Los De los intereses, intereses de los 2 meses. mayo y junio, ¿verdad? Lo que realmente generó el inversionista. Pero se recuerdan que también nos pagó un mes corrido y que lo dejamos por pagar. Intereses corridos sobre obligaciones, ¿es verdad? ¿Cuánto va a ser? 55,416, ¿verdad? ¿Qué fueron estos intereses corridos, verdad? Ahora estamos dando vueltas a los intereses corridos y ahora sí vamos a registrar el pago completo de esos 3 meses de intereses. ¿Cómo está integrado? 2 meses que sí devengó y un mes que fue interés corrido y que nos depositó cuando se colocó. Sin embargo, hoy, al 1 de julio 2020, se los estamos devolviendo en el pago de completo los intereses del trimestre, ¿verdad? Pago de los intereses del segundo trimestre sobre las obligaciones. Adelante. De los intereses que usted provisionó en abril, pero en mayo y junio. Revise su partida 8 y 9. ¿Ya vio dónde? Exactamente. Exactamente. También eso. ¿Alguien? Vamos, estamos ahí. Los 52,500. Sí, también se suman. Aquí están los otros. Responden entonces a la primera colocación. ¿Se acuerdan que hay dos colocaciones? Solo que en el primer trimestre, como se colocó hasta el 1 de mayo, solo se registró la colocación de se registró la contabilización de los intereses que correspondían la primera colocación. ¿Estamos de acuerdo? $52,000, ¿sí? Más 107,000 de mayo, más 107,000 de junio. Esto me da los 268, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Perdón?
Muy bien. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Esto cuánto fue? 1 de julio, ¿verdad? De aquí en adelante ya no hay colocación hasta la redención, ¿verdad? Todo eso Ya no va a ser habría. repetitivo. Entonces, ¿qué partida tendríamos ahorita después de pagar los intereses? Provisionar los Provisionar, ¿verdad? intereses. Un mes. Provisión de interés. Correcto. ¿Cuánto provisionaríamos acá? Intereses de gasto contra interés sobre obligaciones por pagar. 18.500.000 por el 7% dividido 12, ¿verdad? Los 107 1000 serían, 100. Correcto. Porque ya sabemos que no hay ninguna colocación más, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces acá, como ya sabemos que esto va a ser repetitivo hasta el de la redención, ponemos la notita que a ustedes les gusta para no cansarse ahí con hacer partidas repetitivas, ¿verdad? Esta partida se repite mensualmente hasta, por ejemplo, acá le pusimos, vamos a ver, acá le pusimos hasta el 30 de septiembre de 2020, porque si lo queremos hacer trimestralmente, vamos cada trimestre, la otra se repite cada trimestre. Sin embargo, esta se va a repetir hasta la redención. Le podemos colocar acá, ¿verdad? ¿Verdad? Mes con mes, portando el año. Por ejemplo, le había puesto yo hasta septiembre. Vamos a regresar acá solo para hacer el ejercicio que yo tengo acá. Había puesto al 30 de septiembre porque decimos trimestralmente. Ahí sí que la observación, que cuando ustedes les piden en el examen, no van a poner, si les piden trimestre, un trimestre contabilizan, ¿verdad? No van a poner notas. Esto es únicamente para no estar siendo repetitivos con las partidas, ¿verdad? Ya, pues entonces, si seguimos el ejemplo de esto que al 30 de septiembre, porque lo estamos agarrando trimestralmente, la siguiente debería ser entonces el 1 de mayo y el 1 de octubre, perdón. ¿Qué pasa el 1 de octubre? Se pagan los intereses del trimestre, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a pagar? 323.750. Ok, por eso lo hicimos aquí, porque aquí hay un dato diferente, ¿verdad? ¿Qué hicimos acá? Dijimos entonces, como ya pasó el 31 de julio, 30 de agosto y 31 de agosto y 30 de septiembre, 3 meses. Se suman, ¿vale? ¿Perdón? Suman. Así es. Y si usted lo quiere hacer por cálculo también, ¿verdad? Dice 18.500.000 por el 7% por 3 dividido 12. O para que tenga congruencia como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Es el trimestre, ¿verdad? Y volvemos acá, repetimos otra vez, ¿verdad? ¿Qué repetimos acá? Al 31 de octubre. ¿Ya pagamos interés ahora que es día? Otra vez volvemos acá a provisionar. Y esto va a ser repetitivo mensualmente, por eso les decía.
Provisión de los intereses del mes de octubre. Y acá, otra vez, lo agarré por trimestre, ¿verdad? Solo para que hagamos el año completo. Aquí lo que nos hizo falta hacer las dos partidas, ¿verdad? De cada mes. Esta partida se repite mensualmente hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces, ¿qué pasa? 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre. Ya transcurrieron 3 meses. Entonces, ¿cuándo El voy a...? 1 de diciembre. ¿Verdad? Y luego ya tocaría el pago de los intereses. ¿Estamos claros acá, jóvenes? ¿Alguna duda con lo que acabamos de explicar? Molik. Si no hay duda, entonces nos vamos a la redención. ¿Con qué fecha? Dijimos 1 de enero de 2030. Entonces decimos intereses sobre pagarés. Vamos a registrar, porque a veces el examen nos pide registre el último pago de intereses. Y el último pago de intereses, hacemos así, ¿verdad? Dependiendo cómo nos pide el ejercicio. En este caso, no nos lo pidió, pero lo estamos haciendo, ¿verdad? Estamos registrando el último pago de intereses. Pago de intereses del último semestre sobre las obligaciones. Y luego nos vamos con la siguiente. Y le vamos a regularizar la cuenta de los inmuebles en garantía, ¿verdad? Y por último, siempre con 1 de abril, obligaciones por pagar. Damos vuelta a esa obligación. 20 millones. Caja y bancos, ¿cuánto pagó o cuánto va a pagar, cuánto va a liquidar? Los 18.500.000 que colocaron los inversionistas. Y vamos a regularizar para dejar a cero la cuenta de obligaciones por colocar, o sea, lo que ya no se pudo colocar, que es en monto de 1.500.000. 20 millones y el pago a los inversionistas. Con esto estaríamos entonces terminando el caso número 3. Lo demás, el siguiente caso es lo mismo, solo que le vamos a agregar un cuadro de amortización. Un pequeño cuadrito ahí nada más. Y después sigue exactamente lo mismo, ¿verdad? Independientemente si vamos a colocar con prima, con descuento o con fechas intermedias de pago, o vamos a colocar únicamente a la par. Entonces, jóvenes, la clase de hoy hasta aquí ha llegado con el caso número 3. ¿Tenemos dudas? Los escucho y de igual manera, para que no se quede aquí solo la grabación, voy a parar la grabación. Y si tienen dudas, pues seguimos escuchando, ¿verdad? Oh, claro. Si se dan cuenta, estamos por terminar entonces el primer tema. ¿Y qué va a ser? ¿Cuántos puntos va a valer eso? 12.5%, ¿no? 12.5 puntos netos. Y el otro tema, 12.5 puntos netos y 5 puntos de teoría, siempre sobre las obligaciones, ¿verdad? Ok, hoy voy a ver si ya tenemos la grabación del mes del día anterior de clases y ya las habilito. Si están de una vez las dos hoy, las habilito de una vez hoy. Entonces es todo por hoy. Mañana no tenemos clase. Sería hasta el día martes, nos seguimos viendo. Terminamos el ejercicio que nos hace falta y empezamos ya el tema de arrendamientos financieros.
Que tengan una excelente noche y que tengan un feliz fin de semana. Adelante, Keila. Licenciado, disculpe, con el código de clase. ¿Perdón? Disculpe